Muy buenos días. A todos quienes nos acompañan esta mañana en el evento de rendición de cuentas de la gestión realizada por la Unidad de Gestión y Regularización a lo largo del año 2023. Para quienes conformamos la Unidad de Gestión y Regularización, el proceso de rendición de cuentas es un evento que nos permite aplicar los principios de transparencia y revelación de las actuaciones que debe acompañar al servicio público. Como parte del compromiso que la Unidad de Gestión y Regularización mantiene con la ciudadanía, acorde a lo que indica el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana, que observa el proceso de rendición de cuentas con una dinámica de apertura que produce sinergias en la consecución del cumplimiento de los objetivos estratégicos de las instituciones públicas, a la luz de resguardar la integridad de la gestión. Saludamos a los ciudadanos que nos acompañan y a las autoridades aquí presentes. Les indicamos que este evento está siendo transmitido en vivo por la cuenta oficial de YouTube de la Unidad de Gestión y Regularización. Para dar inicio a este acto, invito a entonar las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. Podemos tomar asiento. Para dar inicio, invitamos a la magíster Inés Berenice Andrade Molina, quien nos ayudará con una breve introducción de nuestra entidad. Buenos días, autoridades, compañeras, compañeros, invitados, público
público en general. La unidad de gestión y regularización se sustenta en la siguiente base legal. Cabe señalar que este es el segundo año de vida institucional. Mediante registro oficial suplemento 443 de 3 de mayo del 2021, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización. El artículo 105 incluyó la disposición 23ª que dispone la creación de la Unidad de Gestión y Regularización como una entidad de derecho público, parte de la función ejecutiva, con autonomía operativa, administrativa y jurisdicción coactiva, dotada de personalidad propia, gobernada por un director general. De conformidad con el marco legal de su creación, la Unidad de Gestión y Regularización es la entidad técnica responsable de coordinar, administrar, dirigir, planificar, supervisar y suscribir todos los actos que deben realizarse para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, la resolución de la Junta Bancaria JB 2009-1427 y el Decreto Ejecutivo 705, y demás normativa aplicable referente a las instituciones financieras extintas por efectos de la crisis bancaria de 1999, así como de la determinación del déficit patrimonial de tales entidades y de las obligaciones que deben ser honradas por sus accionistas. La disposición 23ª también determinó que en el ejercicio de sus funciones, la Unidad de Gestión y Regularización estará sujeta al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Con resolución UGR ADM 2023-26 de 5 de julio de 2023, publicada en el Registro Oficial Tercer Suplemento 350 de 11 de julio del mismo año, se expidió el Estatuto Orgánico de la Unidad de Gestión y Regularización, cuya misión es concluir los procesos administrativos, financieros y jurídicos relacionados con las disposiciones de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, de la resolución de la Junta Bancaria 1427 y del Decreto 705 de las IFIs extintas por efectos de dicha crisis bancaria. Y su visión es realizar la gestión técnica y jurídica que permite el cierre de la crisis bancaria, aplicando los principios de equidad, transparencia y adecuada rendición de cuentas. Gracias. Empezamos esta rendición de cuentas ciudadana dándole la más cordial bienvenida a la directora de la Unidad de Gestión y Regularización, Magíster Rosa María Herrera Delgado. En esta primera intervención presentará a toda la ciudadanía el detalle del desempeño de esta entidad estatal. Seguidamente participarán Magíster Gina Dávalos Roballo, subdirectora general técnica, que les comentará el proceso de regularización en el que está empeñada la UGR. Doctora Raquel Endara Tomaselli, coordinadora general jurídica, que hará mención a la gestión de patrocinio y coactivas. Buenos días con todos. Para nosotros, la UGR, es un honor tenerles presente a la ciudadanía, a una parte de la ciudadanía, a una parte de nuestros socios estratégicos, yo les llamaría así, MAGAF, MEF, a Recicop y a otras instituciones que nos agradecemos su presencia, realmente. Y evidentemente, al personal que conforma la UGR. Sin ellos, pues la UGR no podría participar en nada de lo que vamos a poder comentar. La UGR se ciñe realmente a lo siguiente. Primero, a unos objetivos otorgados dentro del marco legal. Segundo, a los objetivos de lo que es el Plan Nacional del actual gobierno, del encuentro, de la Unidos Ecuador. Evidentemente, ¿qué es lo que tenemos de común en estos objetivos que queremos tratar? Trabajamos bajo 3 pilares fundamentales, conocidos por todos nosotros y que los hemos difundido varias veces. Este es nuestro segundo año que muestra ya una consolidación institucional.
Nuestros principios y nuestros pilares son integralidad, legalidad técnica, eficacia, transparencia. Pero ¿qué pretendemos hacer? Regularización, gestión y atención a los trámites ciudadanos. Para nosotros es importante el tema de dar solución a los ciudadanos y a la sociedad civil que se ha encontrado embarcada en procesos desde 1999 a la fecha. La crisis ha durado alrededor ya de cercanos a 25 años. Vamos a cumplir. La misión de la UGR va a ser concluir esos procesos. Vamos a ver de qué forma hemos planteado la resolución de la conclusión de los procesos de la crisis financiera. La visión va a ser realizar todas esas acciones de una manera técnica, jurídica, apegado a la ley y evidentemente dentro de todo un concepto de integridad, de ética. El otro elemento fundamental dentro de los conceptos que maneja la UGR es la transparencia y revelación adecuada. Ya vamos a ver adelante cuando se presenten los temas de regularización en la parte contable, cuáles han sido los efectos realmente de haber logrado una revelación adecuada dentro de los conceptos de la fase de contable primeramente y segundo de ciertos procesos administrativos y formalización de aquellas acciones que se quedaron de cierta manera inconclusas. No podríamos referirnos a la crisis financiera sin reconocer retrospectivamente que los sucesos económicos de la crisis financiera dejaron lecciones suficientes estas para impedir que se prolongue este cierre. Es decir, ya no es posible ampliar un espacio para cerrar la crisis. ¿Qué es lo que se trata de hacer con este proceso de conclusión? Impedir el arrastre de situaciones críticas que no lograron una recuperación efectiva de los recursos del Estado. Por lo tanto, los pasos a seguir que ha marcado la UGR tienen relación con este propósito. En la primera parte de la presentación me voy a referir a la gestión. La segunda parte será tratada por la subdirección técnica en cuanto al proceso de regularización. Y en la tercera parte hablaré sobre la atención ciudadana, que es la responsabilidad de la UGR. Estas son las instituciones extintas que tiene a su cargo la UGR. Suman 31 instituciones y adicionalmente está la ex-UGR. El proceso de la UGR lo que tratará es de, evidentemente, cerrar los estados financieros de estas instituciones financieras y alcanzar también la conciliación con la ex-UGR. En la ex-UGR, ¿qué es lo que tenemos? Fundamentalmente, tenemos conceptos, ahí están todas las cuentas, por pagar de las IFIs distintas hacia el Estado ecuatoriano. Están representadas en el balance de la ex-UGR. Y obviamente en los estados financieros de las IFIs distintas se encuentran las cuentas por cobrar, las cuentas que también tienen que pagar al Estado ecuatoriano y también unas cuentas por cobrar que también tienen relación con el Estado ecuatoriano y otras cuentas. ¿Qué es la gestión para la UGR? La gestión para la UGR es planificar, dirigir. Y en eso pues nos hemos centrado. Hemos planificado y hemos concluido ya una organización que tiene normativa propia, que tiene políticas y procesos. Hemos establecido cuáles van a ser las directrices para la dirección y evidentemente para suscribir la formalización de aquellos procesos que se han quedado inconclusos. Nuestro afán es coordinar y administrar esos procesos. ¿Qué marco legal atañe a todas estas actividades? La ley de cierre de crisis, la ley orgánica de reestructuración de deudas de la banca pública, de la banca cerrada y de la gestión
del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, el Decreto 705, la Resolución JB 2009-1427. Este es nuestro marco legal primario, fundamental, y todas sus reformas. Evidentemente, al lado de ese marco legal, siempre va a estar otro tipo: Código Civil, la Ley de Instituciones Financieras, evidentemente el Código Orgánico Monetario y Financiero. Vamos a tener otros elementos del marco legal que atañen a cada uno de nuestros actos. Como primera parte de la gestión, sí quiero tocar de manera esquemática, diría yo, cuál ha sido el proceso que nos ha tocado cumplir. Como ustedes se ha mencionado ya, este es el segundo año de funcionamiento de la UGR. En el primer año estuvimos abocados a hacer todo un proceso de transferencia de Banco Central hacia la UGR. Banco Central fue la última institución que manejó toda la banca cerrada, las instituciones de la banca cerrada. Ese proceso nos ha tomado tiempo, dedicación. Sin embargo, hoy, ¿qué tenemos? En la primera parte de lo que nos mandaba en el ámbito legal, el decreto 103, era recibir una auditoría externa. Eso está cumplido. La segunda parte era la transferencia de activos, pasivos, fondos documentales, activos informáticos, correspondientes a las IFES extintas y el UGT. Tenemos avances considerables. A nuestro segundo año todavía no puedo decir que esa acción se ha cumplido. Sin embargo, los avances han sido realmente significativos. Especialmente, ¿dónde han sido significativos? En aquellos bienes remanentes o activos remanentes que tienen que ver con las IFIs extintas y la SUGD. En aquello que no hemos podido concluir ese proceso es en la segunda parte, aquellos bienes o activos remanentes provenientes de la utilización de los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas que utilizó la UGD en el proyecto Banca Cerrada. ¿Por qué no hemos podido concluir? Falta de documentación de sustento, que es unos temas a solucionar. ¿Qué ha recibido la UGR? Bueno, hemos concluido alrededor del 99.98% de los saldos contables. Sin embargo, faltan algunas cuentas que todavía no logran conciliarse. En la segunda parte se ha recibido fondos documentales. La crisis financiera acumuló documentación, alrededor de más de 25.000 cajas y evidentemente 161.000 expedientes. Gran parte de esto está ubicado, obviamente, en Guayaquil, que son dos grandes polos donde estaban las instituciones financieras extintas, posiblemente la mayor parte de esas instituciones, y Quito. Pero adicionalmente a eso, nosotros tendremos que recibir unas 10.000 cajas aproximadamente, que también tendrán que venir de Recicó, que son temas que no son concernientes a las operaciones vendidas. Es decir, se va a agregar a ese fondo documental. Otro tema a solucionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Depurar. Establecer la estructuración del archivo, organizar y definir bajo norma técnica qué documentos se deben guardar y qué otros documentos deben ser, obviamente, cancelados. En bienes, muebles y vehículos. La UGR ha sido heredera de alrededor, y eso ya se concretó en el año 2023, alrededor de 3.338 bienes provenientes de Guayaquil. ¿Cómo se clasifican estos bienes? 81 cuadros decorativos y bienes muebles 3.257. Sobre estos bienes la UGR ya ha gestionado donaciones. ¿Con aplicación de qué? Del reglamento de bienes. Con reglamento de bienes bajo una norma específica marcada obviamente por la Contraloría General del Estado, estamos en un proceso de donación. El Ministerio de Educación, que es la primera entidad que sería la opcionada para recibir estos bienes, ha dado respuesta que no requiere estos bienes, que no les son de utilidad. Por lo tanto, estamos en la opción de buscar qué instituciones públicas, qué GATS o qué fundaciones que hacen acción social pueden recibir estos bienes.
En el 2023, además, bajo normativa propia de la UGR, sustentada en 2 normas de la Superintendencia de Bancos que tienen que ver con apertura de casilleros de seguridad, se logró la apertura de varios casilleros que tenían en las IFIs distintas. Ha pasado, señores, 25 años. Las instituciones financieras de 1999, que cayeron en el año 2000, 2001 o cerraron en el 2002, mantenían como parte de sus servicios financieros casilleros de seguridad. Por lo tanto, se han quedado en abandono total ese tipo de servicios. Se logró la apertura bajo esa normativa de una parte de los casilleros que estaban en Quito. ¿Qué se ha logrado? Se encontraron joyas, bienes decorativos varios y sobres y documentos. En realidad, aquí tenemos un socio estratégico que nos ha apoyado increíblemente, que es en la valoración de joyas, el BIES. El BIES ha logrado valorar las joyas y poder llegar a la formalización de la entrega y transferencia de estos bienes, de estos valores, hacia CETEGIPS. La otra parte importante del proceso de la crisis no solamente eran bienes muebles, vehículos, inmuebles, sino también compañías que tuvieron un origen tanto en las inversiones que realizaban las IFIs extintas en compañías como en el proceso de incautación que hizo la UGD de esas compañías. Bueno, teníamos un número alrededor de 836 compañías, de las cuales la real propiedad actualmente está dada en 495 compañías que maneja la UGR. Canceladas fueron 328 compañías en su estado societario, compañías que deben reflejar que una baja contable, un efecto de baja contable. Nos quedan 20 compañías activas. La ley es mandatoria en este tema, pues hay una disposición en la que nos determina valorar las acciones de esas empresas y ir a una subasta o remate. Ese proceso ya, en cuanto a la valoración, concluyó en el 2023. Estamos en un proceso de subasta o remate de las acciones o participaciones. Y el otro gran rubro es la disolución y liquidación de 147 compañías que se han quedado en un estado de hace más de 10 años sin información en la super de compañías, sin datos, sin nombramientos de representantes legales, que deberían ir a un proceso de cancelación. Gran parte de estas compañías corresponden, de las 836, están distribuidas en un grupo financiero que tiene el 49%, o que tuvo el 49% de esas compañías. El segundo, que tiene el 29%, y las otras entidades que tiene la banca cerrada tuvieron apenas el 22% de este número de compañías. Los activos informáticos, que son fundamentales para el funcionamiento de una entidad actualmente, más que nada, tenían que venir por transferencia del Banco Central. El Banco Central, en su primera parte, nos indicó que el sistema contable para emitir los estados financieros no se les puede otorgar, porque era parte propia del Banco Central. Muy bien. La UGR lo que hizo fue plantear el desarrollo de un sistema propio contable, porque además teníamos que cumplir con el organismo de control para emitir nuestros estados financieros. Y los demás activos informáticos que están listados ahí, que se refieren obviamente a la liquidación de cartera de las IFIs, a la liquidación de los bienes, al pago de acreencias, al CIS-Compact, al FIL-CIS, a la liquidación de los juicios, que era una base documental más que nada, y el DCM, que es un archivo documental, se encuentra en proceso. Sin embargo, la UGR también está desarrollando todo lo que es LCI, LBI y PAI. En la gestión administrativa institucional es imposible que una organización funcione sin una normativa propia, sin políticas, sin procesos. Ese ha sido el trabajo de 2023. Concretar. 2022 se inició, 2023 se ha logrado concluir todo el proceso de, primero, evidentemente, una distribución de estructura orgánica, una subdirección general encargada de un área técnica
Coordinación General de Asesoría Jurídica y la Dirección Administrativa, que lleva todos los temas de apoyo institucional, y una dirección zonal que funciona en la ciudad de Guayaquil. Creo que es relevante mencionar que en la UGR los temas vinculados tanto a la parte jurídica como a la parte financiera son interrelacionados. Es difícil dejar de prescindir de uno de ellos, no. La eficiencia se logra cuando los dos se integran. Por eso, en el Ministerio de Trabajo hemos buscado un entendimiento sobre la relación que tienen que tener ambos procesos para definirles como procesos sustantivos. Esta es una de esas instituciones en las que la combinación de la parte jurídica y de la parte financiera tienen que ser vinculadas. En cuanto a la parte presupuestal, el presupuesto de la UGR planificado para el 2023 fue cerca de 1.920.000, se logró una ejecución presupuestaria del 89% y la mayor parte de eso ha sido evidentemente gastos de personal, independientemente que la planta que maneja la UGR es de 47 personas. No tenemos absolutamente nada más que 47 personas que forman el equipo institucional. Y hemos trabajado en toda la consolidación de la estructura en cuanto al estatuto, en cuanto a al manual de puestos, a las observaciones de perfiles, a la modificación de los índices ocupacionales y obviamente las actualizaciones que nos pide el Ministerio de Trabajo. En cuanto a la planificación, las metas que hemos alcanzado se han cumplido, o las metas propuestas se alcanzaron en gran medida. 95% en todo lo que significa administrar, gestionar y liquidar los activos transferidos de las entidades extintas y resolver las peticiones de los ciudadanos. Más adelante vamos a ver alguna estadística de la UGR respecto a esto. La parte de determinación de políticas y depuración de cuentas contables se cumplió en el 100%, y las políticas de seguimiento y control respecto a todo lo que tiene que ver con compañías igualmente 100%. En la determinación de las acciones tendientes a la administración y liquidación de compañías vinculadas, ahí tenemos un cumplimiento del 64%. Realmente aquí tenemos que integrar. ¿Con quién integramos las acciones? Con Superintendencia de Compañías. Integramos las acciones con los pedidos que hacemos a los señores registradores de la propiedad para saber si tal o cual los bienes de una u otra compañía se encuentran en posesión. Entonces, esperamos respuestas. La gestión respecto de las IFIs extintas se puede resumir en 3 elementos básicos. Primero, tenemos un organismo de control. Por lo tanto, tengo que cumplir una normativa de control de la Superintendencia de Bancos, que en este caso lo más importante ha sido la homologación de cuentas de un catálogo, definido por el organismo de control. Para el efecto se hace una contratación y el desarrollo de un sistema integrado para emitir balances y los estados financieros, tanto de las 31 IFIs extintas como de la UGR. Esta entidad maneja realmente 32 entidades. La formulación de política interna para homologar criterios, para tener una seguridad jurídica en lo que hacemos, ha tomado su tiempo para construir ¿qué? Básicamente, una codificación del manual de la operatividad y destino de los recursos de las cuentas de los fondos de terceros, pero también un manual de políticas y procesos internos. Una política contable definida, un código de ética que es fundamental para todas las actuaciones de la UGR. En la segunda parte tenemos ya puntualidad en ciertos casos específicos que nos ha tocado tratar. ¿Cuáles son? La apertura de casilleros de seguridad, una norma técnica para la gestión documental. Sin esta norma técnica no puedo lograr depurar los archivos. Ya tenemos avanzado alrededor de 4.000 cajas que se han logrado revisar.
De esas tenemos 1000 cajas que pueden ser dadas de baja. Es poco realmente frente a 25.000 cajas que tenemos que gestionar en cuanto a una acción de estructuración y organización de archivos. Sin embargo, consideramos que la experiencia de 2023 va a propiciar que en el año 2024 tengamos una mejora en los resultados de esa depuración. ¿Cuáles son nuestros organismos que son muy ligados a nuestra gestión? CETEGIS, MAGAF, fundamental para nosotros esas instituciones, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los municipios, registros de la propiedad, el SRI, pero fundamentalmente tenemos un socio estratégico que nos ha apoyado increíblemente. Independientemente del SRI, para buscar información del SRI, del IES, y en cuanto al manejo de las compañías, la superintendencia, nuestro socio estratégico que ha apoyado nuestra gestión ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. Primero, en un entendimiento de lo que es la banca cerrada. Segundo, en acciones que han postulado o que han afirmado. Primero, el apoyarnos en ciertas resoluciones que tienen que ver, resoluciones para llevar a efecto la liquidación de todas esas compañías que hemos visto, que son una cantidad increíble de compañías que llegaron a la UGR o que llegaron al Banco Central en un estado de canceladas o de disolución y liquidación, cuyo proceso debe concluir, porque el Estado ecuatoriano no puede permitirse mantener y seguir manteniendo costos. Es importante mencionar que no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha apoyado en todo este proceso que es la aplicación del artículo 74 del Código Orgánico de la Planificación de Finanzas Públicas, que lleva a efecto de la utilización de los recursos de la UGD, que fue quien incautó las compañías, sino que adicionalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas debemos concluir el proceso, la conciliación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, de las IFES distintas hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, tenemos que llegar a determinar en cada uno de los balances, en el balance de la UGD, las cuentas por pagar. Y también en el balance de las compañías de las IFES extintas tenemos cuentas por cobrar. ¿De qué? Originadas en qué? En todas las transferencias de bienes inmuebles que se han dado a lo largo de la crisis a CETEGIS o al MAGAF. Es una suerte de conciliación de cuentas para concluir el proceso de cierre. Con esto termino mi primera parte, que demuestra un poco, se ha tratado de ser esquemática en la gestión de lo que es la UGR. La segunda parte, vamos a ver la regularización. Invitamos a la magíster Gina Dávalos, subdirectora general. En esta parte voy a comunicarles el proceso o el avance que ha hecho la Unidad de Gestión y Regularización en el año 2023 con la finalidad de cumplir el principal objetivo estratégico, que es regularizar para culminar con el cierre de las IFES extintas, como dijo Rosa María hace un momento, que lleva ya mucho tiempo, casi 25 años. Para ello, como ustedes pudieron observar en la presentación, la Subdirección General Técnica tiene 3 direcciones nacionales que son los pilares fundamentales para avanzar en el cumplimiento de las regularizaciones. Es así que tenemos, por un lado, la Dirección Nacional de Análisis y Registro Contable se encarga de todo lo que es los saldos y los estados financieros de las IFES extintas y el UGD, que es importante cerrar
para determinar cuál va a ser el déficit patrimonial que tienen que pagar los exaccionistas. Luego tenemos el proceso de regularización que está a cargo de la Dirección Nacional de Transferencias de Activos y de Acreencias, que es la DNTACA. Tiene a cargo todo lo que es las transferencias de los bienes muebles, inmuebles, vehículos, etc. Y finalmente tenemos la Dirección Nacional de Seguimiento y Control, que tiene a su cargo todo el tema de la regularización de las compañías que fueron incautadas por la AGD y por la ex-UGD a los accionistas de las IFIs extintas. Así tenemos cuáles son los principales tipos de ajustes contables que se realizaron. Aquí es importante mencionar un tema. Muy importante es considerar la compensación de la cartera de crédito y cuentas por cobrar que realizó el Banco Central del Ecuador en el año 2012 a solicitud de la ex-UGD. ¿Qué se hizo? Ahí básicamente fue una compensación de estas cuentas en aplicación de lo establecido en el Código Civil en los artículos 1583, 1671 y 1672, que se refieren a la compensación. Hay diferentes tipos de compensación. En función de eso, el Banco Central procedió a hacer la compensación en el año 2012. Luego tenemos la compensación de la cartera de crédito y cuentas por cobrar del artículo 29, que esto lo hizo en el año 2015, en cumplimiento de lo que le pedía. Evidentemente, estas compensaciones, luego vamos a ver los efectos que tuvieron. La UGR, por las compensaciones que hizo el Banco Central del Ecuador, tanto en el 2012 como en el 2015, hizo un análisis, una revisión profunda y determinó que los ajustes que hizo inicialmente el Banco Central en aplicación de las disposiciones mencionadas debían ser regularizadas porque esto un poco distorsionaba las cifras que en su momento, por la aplicación que le dieron, había que regularizarlas. Luego, avanzando, que es importante señalar que también se han hecho otros tipos de ajustes contables en las IFIs extintas. Lo que le estoy comentando solo se refieren a las IFIs extintas, luego voy a mencionar a la ex-UGD. En las IFIs extintas tenemos el registro de la cesión de acreencias no depositarias de las entidades públicas a favor del Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso nos referimos a la cesión de acreencias que hizo las CFN y la Superintendencia de Bancos. ¿En aplicación de qué? Del artículo 11 de la Ley Orgánica de Cierre. ¿Qué indica este artículo? Que se debe descender todos los valores pendientes que tienen las diferentes entidades al Ministerio Ente Rector de las Finanzas Públicas. Luego tenemos que hay el registro del déficit patrimonial de los valores adeudados a las compañías incautadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el SRI. ¿En función de qué se hace esto? En aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica del Cierre de la Crisis Bancaria del 99, que indica que aquellos valores adeudados tanto a la Superintendencia de Compañías como al SRI deberán ser transferidos, deberán ser, registrados en el déficit patrimonial directamente. Luego tenemos contabilización del valor debitado y de la restitución al MEF en las cuentas corrientes de las IFIs extintas. Esto se hizo una transferencia a las cuentas corrientes únicas del Tesoro. Y finalmente tenemos la baja de bienes inmuebles. Tenemos dos temas importantes aquí. Aquellos bienes transferidos por el Banco Central del Ecuador a la CETEGIP y al MAGAP, ¿en aplicación de qué? En aplicación del artículo 2 de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria del 99, y luego también tenemos un tema que es importante, que Rosa María mencionó, que era la atención a los ciudadanos, que eso es muy importante para la UGR.
¿Qué hicimos ahí en ese caso? El ingreso de varios inmuebles prometidos en ventas por las IFIs extintas a favor de terceros, esto es, los promitentes compradores. ¿En aplicación de qué? De lo definido en el artículo 28 de la ley mencionada anteriormente, y en el que se señalan los diferentes casos y que es la información que deben de presentar para poder proceder a su registro. Finalmente, voy a hablarle de lo que Rosa María mencionaba, el decreto 705. No voy a hablar del decreto, pero sí hacer mención a la ex-UGD. La ex-UGD, ¿qué se refleja en el balance de la ex-UGD? Eso es importantísimo tener claro. El balance de la ex-UGD incluye todos los valores que el ente rector de las finanzas públicas en su momento entregó tanto a la ex-AGD para que pueda entregar a las entidades financieras que estaban en un proceso para cumplir con sus obligaciones. Eso es lo que se refleja y por eso nosotros ahí hablamos de que están algunas cuentas que evidentemente van a estar en las IFIs extintas, pero van a ser reflejadas casi como un espejo en las cuentas del balance de la ex-UGD. Eso es importante señalar. ¿Qué hizo la UGR en el año 2023? Igualmente que hizo con las IFIs extintas, hizo algunas regularizaciones que devinieron, como les mencionaba hace un momento, porque es como un espejo lo que es la IFI extinta, los balances de la IFI extinta con el balance de la UGD. Entonces debe de reflejarse. En las IFI extintas se registran algunas cuentas que tienen interrelación con las cuentas de la ex-UGD, como son las cuentas por cobrar por parte de la ex-UGD. Eso es lo que hicimos. ¿Por qué se hizo? ¿Cuándo se hizo? El Banco Central del Ecuador hizo algunos registros en los años 2018 y 2020 en aplicación a algunas disposiciones legales. El Banco Central tuvo un entendimiento un poco diferente de lo que decía la disposición legal y aplicó y realizó algunos ajustes que luego los vemos que la UGR ha tenido que analizar, revisar y ha tenido que regularizar. Los vamos a ver más adelante. Adicionalmente, ¿qué otros ajustes contables hizo la UGR en la ex-UGD? Las cuentas por cobrar MEP por débito de la cuenta corriente del AGD en el año 2009, registrado por el Banco Central en el año 2019 y regularizado por la UGR en diciembre del 2023. ¿Por qué razón lo hicimos? Porque la cuenta por cobrar que hubo del débito de la cuenta corriente del AGD era el excedente del excedente fiscal del AGD en el año 2009. Esto era que deviene de dónde los recursos del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, no debería mantenerse esa cuenta por cobrar. El siguiente ajuste contable importante tenemos las cuentas por cobrar al Fideicomiso Mercantil AGD CFN No Más Impunidad por la venta de bienes incautados por la AGD y la UGD a los ex-accionistas y o administradores de las IFES extintas. ¿Por qué hicimos el ajuste? Porque los derechos fiduciarios fueron cedidos por el Banco Central del Ecuador en el año 2021 a la CETEGIPS. El otro ajuste contable importante que también se hizo en la ex-UGD es la contabilización del valor debitado y la restitución parcial por el MEF a la cuenta corriente, que fue una transferencia que se hizo a la cuenta única del Tesoro. Y finalmente tenemos que la UGR en el año 2023 realizó un abono parcial a la cuenta única del Tesoro, en razón de que, como le habíamos comentado anteriormente, el organismo rector de las finanzas públicas en el año 2009 sacó recursos, entregó recursos a la ex-AGD y UGD a fin de que puedan cubrir con sus pasivos. Entonces nosotros le hemos hecho una restitución parcial en el año 2023. Todavía no se ha concluido de los haberes laborales de los trabajadores. Sin embargo,
de la revisión que nosotros hemos realizado de estos 91 procesos, tenemos que la UGR en el año 2023 pagó 9 juicios. 9 procesos que tenían mandamiento de ejecución y que debían ser cumplidos. Aparte de eso, el Banco Central antes del año 2022 había realizado el pago de 18 juicios laborales más. Actualmente nosotros estamos tramitando en la UGR 7 procesos más para el pago y existen 2 juicios que ya se han cancelado en el año 2024. También hay 9 procesos con mandamiento de ejecución que debieron haber sido pagados en el momento por el Banco Central del Ecuador, pero no han sido pagados. Sin embargo, todos estos están siendo revisados para poder proceder al trámite. Y hemos encontrado que quedan alrededor de 46 procesos que están tramitándose, pero que en unos casos no tienen impulso procesal o se hallan en instancias de apelación y por lo tanto no hay una resolución en firme para poder cumplir con los mandamientos de ejecución. Durante el año 2023, la UGR ha sido objeto de 7 acciones constitucionales, 4 acciones de protección, una acción extraordinaria de protección que es ante la Corte Constitucional y 2 acciones de habeas data. La acción extraordinaria de protección se refiere directamente al juicio de acciones de habeas data que están por cerrar. Dentro de los juicios, de los procesos que hemos manejado el año 2023, tuvimos un proceso que nosotros lo hemos catalogado como emblemático. Es un proceso de un ciudadano que demandó a Finanbanco en su momento supuestamente por daños y perjuicios. Lamentablemente, como es de conocimiento de todos los aquí presentes, nuestra justicia no se caracteriza por su transparencia y por su legalidad. Y en este proceso querían condenarle al pago al Estado ecuatoriano a través de la UGR de alrededor de 125. Y repito, lamentablemente la justicia y sus jueces, sus operadores, no cumplen con sus funciones. Hubo 2 jueces que, a insistencia del actor de este juicio, pretendió cobrar esos valores. Sin embargo, repito, por gestiones de la unidad, por el trabajo del equipo de la Dirección de Patrocinio, se determinó la existencia de esta sentencia de nulidad y se ha peleado durante el año 2023 para que esta acción ilegal e injurídica de los 2 jueces que estuvieron manejando sea detenida. La Corte Constitucional, la Corte Provincial de Manabí dispuso que esa sentencia sea archivada, que ese juicio sea archivado por la existencia de la sentencia de nulidad, que no era procedente el pago de los 225 millones, y adicionalmente alcanzamos la declaratoria del error inexcusable contra estos jueces, es decir, que ellos habían actuado en evidente transgresión de las normas jurídicas. Pero además no nos quedamos simplemente con la declaratoria del error inexcusable, sino que adicionalmente hemos alcanzado la declaratoria a través del Consejo de la Judicatura, de la Dirección Nacional y del Consejo de la Judicatura, la sanción a estos jueces con su destitución. Estos 2 jueces han sido destituidos de sus cargos y se han remitido los expedientes a la Fiscalía para las investigaciones del caso. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo haber detenido esta infamia que se quería cometer con el Estado ecuatoriano de enriquecerse ilícitamente. El otro proceso que tenemos dentro de la Coordinación General de Asesoría Jurídica es el proceso coactivo. Aquí tenemos 2 líneas. Por un lado están los juicios coactivos de alrededor de 26 personas que son juicios que no fueron transferidos a Resipos porque ya estaban con acuerdos de pago en el Banco Central. Estos juicios se los sigue manteniendo activos mientras las personas sigan cumpliendo con sus obligaciones de los acuerdos al pago. Y tenemos 15 procesos coactivos que inició en su momento
la UGR contra ex accionistas y ex administradores para la recuperación del déficit patrimonial. Sin embargo, estos juicios no pueden ser continuados, no pueden ser impulsados porque no tenemos todavía establecido un verdadero déficit patrimonial con el costo financiero y el costo operativo, que es uno de los mandatos principales que tiene la UGR, que es justamente establecer el real déficit de las entidades financieras. Cuando ese déficit se establezca, nosotros o impulsaremos los procesos iniciados o iniciaremos nuevos procesos para la recuperación de este déficit patrimonial. Por otro lado, tenemos unos 4 procesos que se les ha denominado macrojuicios. Estos macrojuicios son 4 procesos grandes iniciados en 4 fechas diferentes. Ahí tenemos en el macro 1 el 22 de mayo del 2003, el macro 2 el 13 de junio del 2003, el 3 el 29 de enero del 2004 y el macro 4 25 de marzo del 2004. ¿Cuál es la característica de estos juicios? Estos procesos fueron iniciados con un auto de pago general en contra de cualquier persona que en ese momento tenía el nombre de Pepito Pérez. Estos juicios no pueden ser tramitados como tales por cuanto no cumplen con las condiciones jurídicas de que su obligación sea líquida, pura, determinada y de plazo vencido, porque fue un título general contra todo el mundo. Que lo que hizo es imponer medidas cautelares contra las personas, medidas como prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes. Y lamentablemente, como no había una identificación real con nombres, apellidos y número de cédula o número de RUF de las personas jurídicas, los registros de la propiedad del país registraron estas medidas cautelares a nombre de todo el que tenga una coincidencia. Entonces nosotros tenemos dentro de los procesos de estos alrededor de 30.500 personas naturales y jurídicas que se hayan involucradas con estas medidas cautelares. Y uno de los trabajos más intensos que hemos realizado en este tanto 2022 como 2023 es la cancelación de estas medidas que perjudican grandemente a las personas que no tenían nada que ver con la banca cerrada. Como podemos ver en el desglose que está ahí, cuáles son la cantidad de personas afectadas. Dentro de este proceso, en el año 2023, se han llegado al levantamiento de 450 medidas cautelares a favor de personas que no tenían ninguna obligación con la banca cerrada, pero adicionalmente se está realizando un trabajo de depuración de estas personas involucradas en estos juicios y hemos logrado determinar que dentro del listado de las personas involucradas existen alrededor de 12.000 personas que están plenamente identificadas con nombres, apellidos y números de cédula. Y se está realizando una coordinación con el registro de la propiedad, tanto de la ciudad de Quito como de la ciudad de Guayaquil, para ver si es que a través de una depuración se logra levantar estas medidas cautelares y que se mantengan exclusivamente sobre aquellas personas que sí son deudoras de la banca privada. Bueno, eso por el momento es todo lo que les puedo informar. Les agradezco a ustedes por su atención. Continuando con la presentación, invitamos nuevamente a la magíster Rosa María Herrera. Realmente esta es la última parte de la UGR, como habíamos mencionado, es el último pilar y tiene relación directa con la atención al ciudadano. En este proceso de atención al ciudadano intervienen, se relacionan con mucha más fortaleza varias dependencias de la UGR. Sí, principalmente la Dirección Nacional de Transferencia de Activos y Cancelación de Acreencias, evidentemente que es donde se centra el trámite inicial, pero la Dirección de Coactiva, la Dirección de Patrocinio. Aquí es donde más se ejemplifica para la UGR que las relaciones financieras y las relaciones jurídicas
son interrelacionadas. Sin estas tres vinculaciones sería imposible llegar a atender a los ciudadanos. La atención a los ciudadanos se concentra en varios, diría yo, grandes temas. Los certificados de no adeudar al público, de no adeudar a la banca cerrada, el levantamiento de medidas cautelares, la cancelación de hipotecas, la extinción del patrimonio familiar y la regularización de transferencias de activos. ¿Cuál es la pretensión de la UGR realmente? Que estos trámites sean acertados, que sean oportunos para la sociedad civil y eficientes, resguardando en todo caso siempre la seguridad jurídica. Cuando nosotros hablamos de oportunidad y de hacer una solución, ese es nuestro enfoque esencial. Que tengan la menor afectación, manteniendo la legitimidad de las actuaciones, tanto para el Estado ecuatoriano como para terceros. Y que no posterguen la resolución. Ese ha sido el principio de la gestión de la UGR respecto a la atención ciudadana. Pero ¿cuántos trámites hemos resuelto? Esta es la estadística en la que nos hemos concentrado. Bueno, en diciembre del 2022 fueron 2.628. A diciembre del 2023 hemos incrementado 2.830. Pero ustedes notan que hay un cambio en los pedidos ciudadanos. Cuando en el 2022 el mayor número era levantamiento de medidas cautelares y de certificados de no adeudar a la banca cerrada. Ese es el mayor número, 832. En el 2023, los certificados de no adeudar a la banca cerrada fueron disminuyendo, pero se elevaron las medidas de levantamiento de medidas cautelares. Evidentemente, claro, el otro rubro importante aquí en este segmento es el otro, que son los requerimientos institucionales. La Superintendencia de Bancos solicita certificados de no adeudar a la banca cerrada para el nombramiento del defensor del cliente. Y otras entidades también hacen lo mismo, o sea, se solicita información respecto a lo que tenemos dentro de la UGR, lo que manejamos. Quiero poner atención en este número, 75 minutas de levantamiento de hipotecas. Estas minutas de levantamiento de hipotecas no son de años recientes. Se remontan a años como 1960, 1998, 1987. Son realmente cuando las IFES estuvieron activas y generaban servicios financieros. Realmente el solucionar a los ciudadanos el levantamiento de una hipoteca, aquí viene un tema triste para comentar. ¿De quién se le bajan las medidas de las hipotecas? De personas que fallecieron. De personas que ya fallecieron y que sus herederos hoy en día se enteran de que había una medida de levantamiento de hipoteca o de extinción de patrimonio familiar. Ese es el tema triste de una secuela de crisis financiera. Por eso yo al inicio mencionaba que si uno mira retrospectivamente el tema de una crisis financiera, las lecciones aprendidas deberían ser severas para todas las instituciones. Deberían tener y deberían ser un llamado de atención a buscar siempre una resolución anticipada de los problemas y una regularización que permita no llegar a un proceso de crisis. Y más aún, cuando nos ha tomado resolver los problemas de crisis financiera 20 años. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Realmente hemos clasificado estos temas para cerrar la rendición de cuentas. Nos toca solucionar. Esa es realmente la misión que tenemos. ¿Solucionar qué? Las fallas de la organización de la información, deficiencias en los procesos y documentación insuficiente. En la medida que sea posible solucionar esto para concluir cierre de balances o atención de terceros. Nos toca identificar
Esos activos que tenemos dentro de los balances, que se refieren a cuentas por cobrar, bienes muebles, inmuebles, acciones de compañías. Identificar todo lo que tenemos en global de unos asientos grandes que no reúnen toda la información y evidentemente obtener información de los procesos coactivos. ¿Qué vamos a regularizar? Los certificados de pasivos garantizados, subrogados a por la Agencia de Garantía de Depósitos, que son beneficiarios, el MEP y la CFN. Vamos a tener que llegar a la definición de que si existe o no un superávit patrimonial o un déficit a través de una consulta al organismo de control y pedir al organismo de control que resuelva qué es lo que va a hacerse con ese superávit patrimonial si es que lo hubiera. Dar de baja cuentas por cobrar y, obviamente, regularizar la posición de estas compañías que no se concluyó el trámite administrativo de real propiedad. El hecho de solucionar y regularizar nos lleva a concluir procesos. Primero, determinar los valores y los recursos entregados por el Estado ecuatoriano a las IFIs extintas. Internamente tenemos una responsabilidad de concluir la funcionalidad de los aplicativos, una revisión terminal ya de todos los saldos contables, tanto de las IFIs distintas como SUGD, y como la subdirectora técnica mencionaba, nos toca conciliar esas cuentas. Esto es un espejo realmente, IFIs extintas, SUGD. Cuando tengamos con claridad todos los balances de esto que acabamos de mencionar, lograremos entonces determinar con exactitud cuál ha sido en la cuenta de ejecución la inversión de los recursos del Estado ecuatoriano y el costo del Estado ecuatoriano en el salvataje bancario de la crisis de 1999. Que se ha retrasado en concretarse y que cada vez lo que sentimos es que debemos limitar ese tiempo de extensión del cierre de la crisis. Y el último tema es concluir con una revisión de la cartera vendida de la banca cerrada, que realmente nos falta ya muy poco. ¿Qué hacemos para solucionar, regularizar y concluir? Coordinar. Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías de Seguros, Registros de la Propiedad. Esos son realmente, aquí faltaría mencionar todo lo que hacemos con el MAGAP y con el CETEGIPS para formalizar alrededor de 153 actas de entrega-recepción de bienes que quedaron inconclusas por parte del Banco Central y que a raíz del pronunciamiento del Procurador General pues le indica a la UGR que debería estar a su cargo el proceso de regularización y de formalización de esas actas. Esa es realmente nuestra encomienda. Por último, esta idea es realmente conceptualmente tal vez la que resume en concepto lo que la UGR debe hacer. Definir. Tenemos que determinar el cálculo del costo financiero y el costo operativo. ¿Para qué? Para que esa determinación me llegue a determinar realmente cuánto es las cuentas por pagar de las IFIs distintas. Y con eso logramos un resultado del déficit patrimonial. Para eso, ¿qué requerimos? Precisiones. Tenemos que llevar a una determinación de la base legal y por lo tanto entonces una propuesta de reforma que abarca realmente definiciones concretas para poder realizar ese cálculo y definir cuál debería ser ese costo financiero y ese costo operativo. Adicionalmente de otras reformas que tienen efecto sobre las operaciones vendidas por la banca cerrada. En realidad, la UGR lo que ha pretendido en estos 2 años de actuación es minimizar los costos a la sociedad civil y al Estado ecuatoriano, en la medida de lo posible, dada la historia de 20 años.
resolución de la problemática de la crisis financiera y su potencial recuperación de recursos, una revelación adecuada. Es por eso todo el trabajo de los saldos contables y de las compañías incautadas y la transferencia de bienes. Revelación adecuada en los estados financieros de las instituciones financieras distintas y la SUGB, para la determinación de las cuentas por pagar al Estado y el respectivo déficit patrimonial. La historia ha mostrado realmente que la crisis financiera estuvo, y el traslado de una institución, los cambios normativos que se dieron a lo largo de 20 años, no son los mejores sucesos para concluir este proceso de una manera rápida. Sin embargo, los del Estado ecuatoriano y evidentemente para el gobierno nacional. Y en lo que solicitamos evidentemente la coordinación de todas las instituciones que pueden colaborar con la UGR. Para terminar, nada más quiero agradecer su atención, su tiempo, tanto de los funcionarios de la UGR como de los invitados que han logrado acompañarnos en este día, y concluiré con una frase: que la convicción sustenta esta voluntad como UGR para la toma de decisiones. Sin eso sentimos que no podríamos avanzar. Y cuando digo la convicción, me refiero a todo el equipo de la UGR, a la participación activa de cada uno de los funcionarios que me han acompañado en esta gestión. Yo agradezco mucho el tiempo, su atención y su presencia. Gracias. Hemos podido evidenciar la importancia del trabajo de la Unidad de Gestión y Regularización en el desarrollo de la transformación del país. Las cifras reportadas anteriormente sobre la gestión de la UGR en el año 2023 demuestran el proceso de defensa institucional, con planteamientos eficientes que alcancen la resolución de los problemas identificados, permitan minimizar los costos del Estado ecuatoriano y conduzcan de manera íntegra y transparente al cierre de la crisis bancaria como un elemento histórico. A su vez, queremos informar que las inquietudes presentadas por parte de la ciudadanía se les dio respuesta mediante nuestra página web institucional. Las mismas formarán parte de los aportes ciudadanos en el informe que será presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, se presentarán interrogantes del público dirigido a las autoridades de la UGR. Por la labor titánica realmente que han efectuado en estos años. Yo me pregunto, en tantos años, aparte del Banco Central, ¿qué hizo? Me parece que la UGR ha comenzado. Bueno, la Unidad de Gestión y Regularización mantiene firme el compromiso de continuar trabajando en el beneficio de los objetivos estratégicos planteados. A nombre de quienes hacemos la Unidad de Gestión y Regularización, queremos agradecer la participación y la compañía de cada uno de ustedes en este evento. Invitamos a todos los presentes a ser parte de nuestra encuesta institucional sobre la deliberación pública presentada. Muchísimas gracias y buenas tardes.